Vamos a estudiar el concepto de derivada direccional de una función de varias variables independientes. Cuando tenemos varias variables independientes, el concepto de derivada parcial, que hemos estudiado en otros vídeos, lo que hace es describirnos el comportamiento de la función, a qué tasa varía la función ante cambios de una de las variables independientes, ante cambios unitarios de una de las variables independientes. Lo que nos está diciendo lo que nos está diciendo la derivada parcial es si la función varía únicamente a lo largo de una de las variables independientes, por cada unidad que varíe dicha variable independiente, cuánto varía la función. Lo que nos podríamos preguntar también es no solo si ante cambios unitarios de una de las variables independientes, sino cuando se producen cambios genéricos en todas las variables independientes, cuánto va a modificarse la función según esos cambios, siguiendo una determinada dirección que no es únicamente la dirección marcada por una de las variables independientes, sino una dirección marcada por varias variables independientes. A esta noción responde el concepto de derivada direccional. Formalmente definimos esa derivada direccional para una función de varias variables independientes que va de Rn a R como el límite que tenéis aquí indicado. La derivada direccional de f según un determinado vector, un vector al que llamamos v, perteneciente a Rn, es decir, con las mismas componentes de las que variables independientes tiene la función, en un punto determinado. Es decir, lo que vamos a ver es cuando las variables independientes se mueven, cuando estamos en un punto determinado de la función, queremos ver cuando las variables independientes se mueven según una determinada dirección, cuánto va a variar la función, cuánto tiende a variar la función. Y eso es la derivada direccional que expresamos como tenéis aquí indicado. La derivada según la dirección v de la función en el punto x0 será ese límite que tenéis ahí señalado, que es muy similar al límite que utilizamos para definir las derivadas en las funciones de una única variable independiente o las derivadas parciales. ¿Qué nos dice este límite? Lo que estamos viendo es el límite cuando h tiende a 0 del incremento de la función de las variables independientes. Cuando ese incremento de las variables independientes abajo tiende a 0, pues lo que vemos es cuánto varía la función, cuando ese incremento de la variable independiente tiende a 0, pero es según una determinada dirección v. Bueno, si observamos la definición que acabamos de ver de derivada direccional, es fácil comprobar que cuando ese vector dirección coincide con uno de los vectores de la base canónica, lo que tenemos en realidad es la definición de derivada parcial. Fijaros que si este v es un vector de la base canónica, es decir, 1, 0, 0, o 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, es decir, un vector que tiene ceros en todas sus componentes, menos un 1 en la componente iésima. Lo que tendríamos aquí es x0 más h por todo ceros menos un 1 en la componente iésima, por tanto h por ese vector sería todo ceros menos una h en la componente iésima, y por tanto x0 más ese vector sería x0, con la única diferencia de que la componente iésima sería xy más h, y eso es exactamente la definición de derivada parcial. Por tanto, cuando la dirección es uno de los vectores de la base canónica, la derivada direccional es la derivada parcial de la componente iésima. Bueno, cuando tenemos funciones que son diferenciables, que explicaremos en otro vídeo en qué consiste este concepto de función diferenciable, el cálculo de la derivada direccional se puede realizar mediante el uso del gradiente de la función. El gradiente de la función, que es el vector que recoge todas las derivadas parciales de la función. ¿Cómo calculamos, cuando la función es diferenciable, cómo calculamos entonces la derivada parcial de la función? Bueno, como el producto escalar del vector gradiente traspuesto por la dirección. Esto nos viene a decir que la derivada direccional va a ser una combinación lineal de las derivadas parciales de la función. El vector gradiente, como sabemos, está formado por esas derivadas parciales. Si hacemos producto escalar por la dirección, lo que vamos a tener es la primera componente del gradiente multiplicado por la primera componente del vector dirección, más la segunda componente del gradiente por la segunda componente del vector dirección, más así sucesivamente. Lo que estamos haciendo es multiplicar cada una de las derivadas parciales por la componente iésima del vector dirección y sumarlas. Por tanto, estamos sumando las derivadas parciales ponderadas por la dirección. Y por tanto es una combinación lineal, va a ser una combinación lineal de las derivadas parciales de la función.
Vamos a ver con un ejemplo cómo calculamos, de hecho, estas derivadas direccionales. Bueno, lo que vamos a hacer es calcular la derivada direccional de esta función, de la función x al cuadrado y menos 3z al cubo más 2xz al cuadrado, que sabemos que es una que ya os digo que es una función diferenciable. Vamos a ver cuánto es su derivada en el punto 2, 1, menos 1, según la dirección 1, menos 1, 1. Es decir, lo que vamos a ver es esa función en el 2, 1, menos 1, en el punto 2, 1, menos 1, a qué tasa crece esa función ante crecimientos de las variables independientes siguiendo la dirección 1, menos 1, 1. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues para ello lo primero que tenemos que hacer es calcular el gradiente de la función. El gradiente de esta función será el vector que está compuesto por las derivadas parciales, el vector columna. La derivada parcial de esta función respecto de x podéis comprobar que es 2xy más 2z al cuadrado. La derivada parcial de esta función respecto de la y podéis comprobar que es x al cuadrado. Y la derivada parcial de esta función respecto de la z podéis comprobar que es menos 9z al cuadrado más 4x más 4xz. Pues lo que vamos a ver es cuánto es el vector gradiente, cuánto es la derivada direccional de esta función en el punto 2, 1, menos 1 siguiendo la dirección 1, menos 1, 1. Para ello el vector gradiente, pues tendremos que ver cuánto es el vector gradiente en el punto 2, 1, menos 1, que resulta de sustituir la x por 2, la y por 1 y la z por menos 1. Y obtenemos que el vector gradiente en el punto 2, 1, menos 1 es 4, 4, menos 17. Bueno, la derivada direccional resulta de ese vector gradiente multiplicarlo por el vector dirección, que el vector dirección es 1, menos 1, 1, para sacar esa combinación lineal de las derivadas parciales. La derivada parcial en el punto 2, 1, menos 1, siguiendo la dirección 1, menos 1, 1, pues será este vector gradiente, que antes hemos evaluado en el punto 2, 1, menos 1, traspuesto multiplicado por la dirección y evaluado en el punto 2, 1, menos 1. El vector gradiente, si lo transponemos, pues tenemos aquí la primera componente, 2xy más 2z al cuadrado, la segunda componente, x al cuadrado, la tercera componente, menos 9z al cuadrado más 4xz. Y vamos a hacer ahora el producto escalar de dicho vector por la dirección. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer esa combinación lineal de la derivada parcial de la función respecto de x, respecto de y y respecto de z. La derivada parcial respecto de x multiplicada por 1, 2xy más 2z al cuadrado, la derivada parcial respecto de la y, x al cuadrado multiplicado por menos 1, menos x al cuadrado, y la derivada parcial respecto de la z, menos 9z al cuadrado más 4xz multiplicado también por 1. Como veis, estamos combinando linealmente las tres derivadas parciales, y eso lo vamos a evaluar en el punto 2, 1, menos 1. Esta es la derivada direccional que vamos a evaluar en el punto 2, 1, menos 1, sustituyendo la x por 2, la y por 1 y la z por menos 1. Bueno, pues sustituyendo nos queda 4, 2, menos 2xy, que sería 4, más 2z al cuadrado, que sería 2, menos x al cuadrado, que sería menos 4, menos 9z al cuadrado, que sería menos 9, más 4xz, que sería 8, 1. Por tanto, en el punto 2, 1, menos 1, esta función, su incremento ante incrementos siguiendo la dirección 1, menos 1, 1, pues serían incrementos de una unidad. Hemos estudiado, acabamos de ver, cómo son las derivadas direccionales en un punto concreto, cuál es la derivada direccional de una función en un punto concreto siguiendo pues, una determinada dirección. Si dicha derivada, siguiendo esa determinada dirección, está definida para todos los puntos de un conjunto abierto, pues entonces podremos definir la función derivada direccional siguiendo la dirección del vector v. La función derivada direccional siguiendo la dirección del vector v, pues lo que hará será asignar a cada elemento, a cada valor de las variables independientes, la derivada direccional según el vector v de la función en ese punto. Por ejemplo, para la función que hemos visto anteriormente, la función de tres componentes x al cuadrado y menos 3z al cubo más 2xz al cuadrado, podemos calcular la función derivada direccional según el vector 1, menos 1, 1, que resultará de multiplicar el vector gradiente por el 1, menos 1, 1, hacer esa combinación lineal de las derivadas parciales de la función. Bueno, pues 2xy más 2z al cuadrado por 1 más x al cuadrado por menos 1 más menos 9z al cuadrado más 4xz por 1, pues será el 2xy que tenemos aquí,
el más 2z al cuadrado que tenemos aquí se sumará con el menos 9z al cuadrado para tener menos 7z al cuadrado, el x al cuadrado que va restando, que se multiplica por el menos 1 y va restando, lo tenemos aquí, y el 4xz que se multiplica por el 1 lo tenemos aquí. Y esta será la función derivada direccional según la dirección 1 menos 1, 1 de la función x y z que estábamos estudiando.